Gunnar Myrdal fue un economista sueco de gran renombre, escritor del libro Un dilema americano, el cual es considerado como la obra que sentaría las bases de la integración racial definitiva. Se llegó a creer que en poco menos de 10 años, Estados Unidos habría superado sus barreras raciales para vivir en una sociedad equitativa e igualitaria en cuanto al trato entre blancos, negros y latinos. Realmente les llevó poco más de 3 años. Todos conocemos los hechos de los años dorados de la integración que pondrían fin a la segregación racial en Estados Unidos. Lo hemos visto en películas, libros y raro es quien no ha oído hablar de Malcolm X, Martin Luther King, por ejemplo. Todo el mundo comprendió estos hechos como una conquista del pueblo, un gran paso de las relaciones sociales. Solo el pueblo salva al pueblo y todo eso. ¿No es así? David Nicholson, un periodista negro natural del área de Tacoma, en Washington, D.C., trató durante años que negros y blancos trabajasen en un proyecto común, sin que esto arrojase jamás ningún resultado óptimo. Estamos en 1997, no en los 50. Cientos de barrios, tradicionalmente blancos, se mudaban a zonas más acogibles una vez las escuelas comenzaban a llenarse de alumnos de raza negra o hispánica, y aquellos que no podían adquirir una zona más acomodada acudían a los suburbios. Ciudades como Detroit pronto tuvieron una mayor población negra en el centro de la ciudad a causa del abandono de los blancos, los cuales se sentían en inferioridad respecto con los negros en sus clases. En 7 años, institutos en Baltimore pasaron a ser de todo blanco a todos negros. Un reporte del año 2009 del proyecto Derechos Civiles arrojó a la luz que los logros atribuidos en la era de estos derechos eran llanamente un mito popular, y la segregación continuaba ejecutada inconscientemente por la propia gente. A su vez se comprobó cómo los alumnos negros atendían exclusivamente cuanto más negros se ven en una clase. El mismo caso se da en viceversa. Grupos como Black Lives Matter, o incluso los Panteras Negras, más antiguos, unos más contemporáneos, apoyaron la idea de la división entre raza por el mero hecho de no querer compartir espacio con blancos. Jenny Hochschild, profesora de estudios africanos en la Universidad de Yale, dijo lo siguiente: si la mayoría de americanos no entienden los beneficios de la integración, la democracia debe echarse a un lado y los americanos deben permitir a las élites que tomen decisiones por ellos. Y sí, esto es lo que nos interesa realmente a nosotros en este vídeo. Así que, sin nada más que añadir, vamos a ello. Este vídeo no pretendía tratar acerca de cómo nuestra propia biología nos condiciona en el entorno, ni sobre las relaciones sociales ni la integración racial americana, aunque puede que haga un vídeo de esto en un futuro. Este vídeo va sobre cómo desde las élites se nos han impuesto pensamientos que el propio pueblo ha creído que han nacido desde abajo. Y esto no se da exclusivamente con la integración racial en Estados Unidos. Lo hemos visto aplicarse en diversos movimientos como el LGTBI, el movimiento feminista o incluso con las campañas de aceptación de refugiados en 2014 y 2016. Este hecho corresponde a mover la ventana de Overton. Es una estrategia que consiste en mover una opinión, en principio impensable, a una posición aceptada socialmente. De hecho, todas estas campañas tienen su raíz en la época de los derechos sociales de los 50 y los 60, razón por la cual se parecen tanto. Únicamente hemos visto cómo se cambia el grupo opresor o el grupo oprimido en referencia a la cultura o al colectivo al que se quiere hacer alusión. Por lo demás, la estrategia es exactamente igual. Cuando desde las posiciones privilegiadas, es decir, las élites, se lanza un discurso que obliga a toda la población a aceptarlo, incluso a través del subconsciente hace que la población acepte este discurso como propio, no estamos hablando de un sistema democrático, estamos hablando de una tiranía. Pero para que la tiranía de las élites se mantenga, se necesita crear una tiranía en el pueblo. Así es, una tiranía en el pueblo siendo el brazo ejecutor de la tiranía de las élites. Aristóteles llamó la degeneración de la aristocracia oligarquía. Hoy sería justo decir que vivimos en un sistema oligárquico, pero no solamente oligárquico. Para que esta oligarquía sea capaz de funcionar, la población debe aceptar el dogma de la oligarquía. Y esta forma de aceptar el dogma es a través de la creación de una población totalmente desprovista de raciocinio. O, en su defecto, una población que actuaría como cliente de esta oligarquía, un sistema clientelar, del cual las tiranías se han beneficiado durante toda su historia. He escuchado muchas críticas al sistema oligárquico, al sistema de partidos oligárquico, mejor dicho, por parte de grupos conservadores y grupos de izquierdas. Estas críticas han sido generalmente
infundadas a través del concepto de libertad. Es decir, vivimos en una oligarquía porque el pueblo no tiene libertad. Estas críticas siempre vienen dadas con un tono paternalista y una pedantería realmente humillantes. Humillantes sí, porque insultan a tu inteligencia. Tú, ciudadano, no tienes ni idea de lo que es la libertad. Yo vengo a enseñarte a ti lo que es la libertad. Vengo a enseñarte a cómo vivir y a cómo pensar. A partir de aquí, cada cual puede crear el concepto de libertad acorde a su ideología, la que sea. Nunca os fiéis de quien nos vende libertad e igualdad en la misma frase. Son conceptos totalmente antagónicos. Le duela a quien le duela. Si tienes libertad para ser mejor que alguien, lo cual ya omite la igualdad. Y si tienes igualdad, no tienes libertad para sobresalir sobre los mediocres. Entonces, ¿por qué se llama la atención a la igualdad del pueblo? Entendemos que la igualdad crea uniformidad, y una población uniforme es mucho más sencilla de controlar. Es más sencillo meterles ideas en la cabeza desde las élites. Ahora bien, cuando la población es uniforme, omite cualquier forma de democracia, porque la población votará acorde con las ideas que tú mismo le has metido anteriormente en la cabeza y responderá a tus redes clientelares. Hemos llamado democracia a algo que no es realmente democracia. Democracia no existe en ninguna constitución liberal salida de la Revolución Francesa. Son conceptos totalmente antagónicos. Esto es una red clientelar. Son redes clientelares que responden a un pater familias, como dirían los romanos. En la antigua Grecia, democracia no era dejar votar a todo el mundo, a todo el ciudadano. No era dejar votar. Hoy en día se cree que democracia es votar. Democracia no es votar. Democracia implica unos deberes de los que nadie está hablando. Cuando pensamos en Grecia, cuando pensamos en Atenas, la polis por excelencia de democracia, se nos vienen a la cabeza imágenes totalmente falsas, cargadas de un idealismo que no se corresponde a la mentalidad de la época. En ese entonces, ser demócrata no era nacer ciudadano en Atenas, era una condición, efectivamente. Tenías que ser ciudadano ateniense, hijo de padre y madre ateniense, para poder votar, lo cual excluye en primer lugar a los extranjeros, fuesen legales o ilegales, lo cual hoy en día no se aplica. Y no se aplica porque la democracia está pensada en conceptos pequeños, no para gobernar grandes regiones. Por eso es un sistema de polis, de ciudades-estado pequeñas. Inclusive en ese entonces, para llegar a ser un ciudadano respetado, con posibilidad de voto y de decidir por su patria, tenías que haber pasado una serie de pruebas realmente difíciles. Tenías que haber demostrado valía por tu país, tenías que haber luchado por él, tenías que haber ofrecido, haberte sacrificado por él, en algún momento de tu vida haber aportado a este, lo cual tiene todo el sentido del mundo, porque si no eres capaz de aportar a tu país, ¿por qué deberías hablar por él? Esto es algo propio de un carácter marcadamente militar, de una mentalidad guerrera, de una mentalidad aristocrática, la cual era la mentalidad propia de la época. Estas democracias están fundadas sobre un ideal guerrero. De hecho, esta democracia, la democracia ateniense, nace a partir de las reformas soplíticas. La igualdad está relacionada con la igualdad en el combate, la igualdad de un guerrero a otro. Llegar a ser un igual, la democracia ateniense, era algo que había que ganarse. No eras igualdad por condición, no era una igualdad regalada, era una igualdad que tenías que luchar por ella. Cuando leemos los libros de la época, como la Política de Aristóteles o la República de Platón, vemos lo que entendían los griegos por democracia, y vemos que no se ajusta a ninguna democracia actual en Occidente, ni en Occidente, ni en Oriente, ni en ninguna parte del mundo, porque no son democracias, son sistemas oligárquicos, sistemas tiránicos en base a redes clientelares. Vivimos en absolutas oclocracias, no democracias. ¿Qué es la oclocracia? La oclocracia es el gobierno de los débiles, el gobierno de los mediocres. Es lo que sucede cuando das derechos sin deberes a todo el mundo, cuando permites a todo el mundo participar en política sin haberles exigido previamente dedicación y esfuerzo, así como sacrificio por su país. Esto es lo que sucede, creas una sociedad oclocrática. La mentalidad de la que hacían gala los griegos, honor, lealtad, deber para con tu país, se ha perdido completamente. No existen estos modelos democráticos. Lo único que existe es la opinión de la masa, la tiranía
de las masas. Pues las masas, recordemos, son el brazo ejecutor de las élites. Las élites saben muy bien cómo manejar a las masas. Las élites necesitan de oclocracia para perpetuarse en sus sistemas oligárquicos. Me he cansado de este circo que tenemos por gobierno, de este circo que cada vez está más idolatrado por sectores apátridas. Me he cansado de ver a inmigrantes patear a españoles en las calles que simplemente salieron a protestar de una forma que podremos tener como más o menos óptima. En mi caso yo no saldría a tocar las cacerolas porque no creo que solucione nada, pero tienen su derecho de salir. Pero ante todo, me he cansado de esta tiranía de mediocres, de esta tiranía de inferiores, y aún más, me he cansado de esos liberales que les ríen las gracias, de esos liberales acomplejados que exigen más libertad y menos deberes. Por dar tanta libertad y pocos deberes, estamos como estamos. Y con esto no critico la mentalidad liberal capitalista. No me parece del todo mal el capitalismo. Critico su mentalidad apátrida. Critico que sean los primeros en dar soluciones y luego también los primeros en irse. Y ante todo, critico su cobardía, su incapacidad de plantar cara a esa izquierda que en el fondo les odia y que nunca va a darles ningún derecho y que nunca va a darles ninguna oportunidad, pero ellos defienden por su estúpido ideal de aunque no esté de acuerdo contigo te defenderé siempre. Hemos visto a liberales salir a idolatrar a Julio Anguita, que yo no digo que no puedas dar un pésame, ni que te pueda doler una muerte, pero es que han salido a idolatrarlo, incluso más que algunos de izquierda. De esta forma, nunca vais a ganar la batalla cultural. La batalla cultural la tenéis más que perdida. La oclocracia es uno de los síntomas cuando una sociedad antaño grande está en franca decadencia. Sucedió en Grecia y nos sucede igual aquí, y ha sucedido en todas las comunidades a lo largo del tiempo. Oswald Spengler, en su obra La decadencia de Occidente, profetizó esto, palabra por palabra, y habéis caído, y la humanidad seguirá cayendo una y otra vez. No aprendemos de nuestros errores. Pero tampoco voy a estar aquí para enviaros un mensaje negativo. ¿Qué podéis hacer para enfrentar a la oclocracia? ¿Qué podéis hacer para enfrentar a la mediocridad? ¿Sabéis qué es lo que más les duele a una sociedad que exige igualdad? Que tú destaques en algo, que tú seas bueno en algo, no te escudes de ello y lo lleves como una medalla, es lo que de verdad jode, y voy a usar esa palabra, lo que de verdad jode, humilla y destruye la oclocracia. Escribe, lee, pinta, sal a correr, entrena, haz lo que sea, pero en lo que sea intenta ser siempre lo mejor que puedas, y nunca engañes a otra persona con tú eres igual que yo. No. Si tú eres mejor, tú eres mejor. Y lo que tienes que hacer es animar a esa otra persona para que sea igual que tú, pero que ante todo le cueste, no regales nada. Así verás que tendréis un vínculo muy fuerte que compartir. Entenderás entonces por qué los griegos hacían esto para dirigir sus países. ¿Y sabes qué es lo que más fastidia, lo que más jode a la oligarquía? ¿Sabes qué es lo que más putea a los sociópatas que nos gobiernan? No les importa su país, no les importas tú, solo les importan ellos. Mira lo que ha hecho este país con unas cuantas cacerolas y unas cuantas charos en las puertas de Pablo Iglesias y Ábalos. Han puesto a toda la Guardia Civil haciendo un cordón en sus casas. Sin la Guardia Civil, poco le habría faltado a Pablo Iglesias para colgarse de un árbol. Id a por ellos, con todo lo que tengáis, y sed siempre los mejores en lo que podáis ser. Con esto me despido. Sabéis a lo que nos enfrentamos, sabéis quién es el enemigo, y no esculpéis a la sociedad. La sociedad no es un Espíritu Santo. Intentad mejorarla, en todo lo que podáis. Vosotros mismos, vuestro vecino, vuestro amigo, buscad cualquier camino para mejorar. Tú no puedes arreglar el mundo desde tu cuarto si luego no intentas mejorar. Os he hablado Prometeo Soliloquios y nos vemos muy pronto.